vamos a cambiar radicalmente de tema. Los casos COVID siguen aumentando. Durante la última jornada se registró una positividad de más del 19%, la más alta desde marzo de este año. Desde este lunes podrán inocularse con la vacuna anual las personas de 70 años o más. Para conversar sobre este tema estamos con Francisco Salvador, infectólogo de la Facultad de Medicina del Hospital Clínico de la Universidad de Antofagasta, a quien ya lo vemos telemáticamente. Muchísimas gracias por acompañarnos, Francisco. ¿Estamos medio preocupados o esto era esperable luego del retiro de la mascarilla? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. En realidad era totalmente esperable con el retiro de las medidas de protección, pero yo creo que es importante que la gente comprenda que esto que está afectando y que muchas veces pasa como un resfrío común, igual puede afectar a personas que están todavía susceptibles. Entonces nosotros tenemos que tener una responsabilidad frente a las personas que pueden ser afectadas de manera más grave en esta en enfermedades que son mucho más mortales, como el caso de los pacientes que tienen obesidad, hipertensión, diabetes, cáncer, que ellos lamentablemente pueden sufrir una enfermedad mucho más grave. Fíjate que estaba leyendo algunas cifras que subimos un 65% en 14 días en el mes de octubre, que son cosas que nos han tenido alarmados. Tú dices es esperable. Y también esto se ha dado mucho en los centros educacionales o los lugares donde se intersecta mucha gente, ¿no? Hemos sabido de muchos niñitos, estudiantes, hijos, amigos, primos enfermos. Claro, lo que pasa es que de un principio, cuando se suspendieron las clases, era precisamente no porque los niños tuviesen enfermedades más graves, sino porque eran la vía de transmisión más probable de la enfermedad a los hogares. Y la mayoría de los que se está contagiando en sus hogares. Por lo tanto, era de esperar que al retiro de la mascarilla y disminución de las medidas de autoprotección y de la distancia física, empezaran a aparecer más casos. Lo que pasa es que es importante saber que la inoculación desde el principio ha mostrado una efectividad importante en disminuir la gravedad de los casos. Y nosotros siempre repetimos, la vacunación no es para evitar que se enfermen, sino para evitar que el cuadro se agrave. Y eso es lo importante, porque mientras pase como un cuadro respiratorio como un resfrío común, no tendríamos mayor problema, pero el tema son las personas que son susceptibles de enfermedad grave. Claro, y es lo que vamos a tener que aprender a vivir, porque yo me recuerdo que antes de la pandemia en nuestro país, en el invierno, fallecían muchos adultos mayores por la influenza. Lo que pasa es que no era noticia, no salía en los medios de comunicación. No es que no es que nadie no le interesara, así que no, sino es como la influenza venía hace años ya, en algún momento dejó de ser noticia. Con el COVID vamos a tener que acostumbrarnos un poquitito a eso, ¿no? De los años subsiguientes en adelante a ver esto de que personas seguramente durante los momentos más duros del invierno van a seguir falleciendo por COVID, pero no en la medida de una pandemia. Correcto, o sea, igual tenemos por lo menos 20 compatriotas que están muriendo diariamente y ya no es noticia. El tema es que la mayoría de esas personas que están falleciendo es porque tienen esquemas de vacunación incompletos o tienen factores de riesgo y no tienen una adecuada autoprotección. Por lo tanto, necesitamos que esto cambie nuestra manera de enfrentar, porque la manera en que nosotros nos protegemos del COVID también nos estamos protegiendo de otras enfermedades respiratorias como la influenza, muy bien dicho por ti, y también de enfermedades que no son tan conocidas como el metaneumovirus, que también afecta a los adultos y puede generar en algunos casos cuadros graves que llegan incluso a ventilación mecánica. Oye, se ha producido una mezcla bien compleja en estos meses entre el COVID, la influenza, bueno, todos los bichos que aparecieron, que estaban como ahí en la banca de suplencia mientras el COVID abarcaba todo, y los cuadros alérgicos. Se ha producido ahí una mezcla bien compleja, ¿eh? Sí, y también es importante lo que estás diciendo, que nosotros no nos logramos dar cuenta de que muchas de las personas que son alérgicas también tuvieron una disminución de sus cuadros por el uso de mascarilla. Entonces, a la larga, el uso de mascarilla, mucho más que ser negativo, como lo plantean algunos grupos antivacunas y negacionistas,
en realidad fue beneficioso porque disminuyeron todos los virus respiratorios, los cuadros respiratorios por alergia estacionales, y en realidad la consulta por enfermedades respiratorias fue mucho menor. Entonces, en ese contexto, tendríamos que usarlo en algunas circunstancias, sobre todo cuando estamos en espacios cerrados, cuando estamos en aglomeraciones, por ejemplo, en el mall, y no tendríamos por qué sentir vergüenza por usarlo si en realidad estamos autoprotegiéndonos. Y sobre todo aquellas personas que son alérgicas, que tienen síntomas respiratorios altos casi todo el año o durante los meses de primavera, tendrían que usarlo también porque el estar estornudando, el estar tosiendo, puede generar contagios porque pueden ser asintomáticos del COVID. Entonces, ahí no solamente tenemos que centrarnos en el tema de la vacunación, que de ahora en adelante va a ser para los grupos principalmente de riesgo, sino también con el tema a nivel del autocuidado. Estamos conversando con Francisco Salvador, él es infectólogo de la Facultad de Medicina y del Hospital Clínico de la Universidad de Antofagasta. Claro, fíjate que yo no había reparado en eso, pero claro, la alergia, usar mascarilla, hace que el polen o lo que sea que a uno le da alergia se le mete menos en las vías respiratorias, y por eso los cuadros alérgicos habían sido más leves en los últimos años, por eso que la gente dice hoy en día que se siente fatal, o sea que le atacó la alergia con todo. Esas son cosas que ustedes desde el punto de vista de la medicina están ponderando, me imagino yo, están viendo los cuadros, están estudiando, ¿no? Sí, de todas maneras, o sea, uno tiene esa percepción. O sea, de hecho, una anécdota solamente. Yo hace 3 años que no veo una faringoamigdalitis Claro. y soy infectólogo. O sea, lamentablemente, para las personas que eran negacionistas y que no aceptaban la mascarilla, es un hecho de la causa. Muchas de las cuadros que eran frecuentes disminuyeron dramáticamente. Y no solamente no solamente pensando en que eran causantes del COVID, sino que en realidad hay una menor transmisión y una menor circulación de virus respiratorios en la población. Sí, a la luz de las cifras, ¿cierto? De lo que hemos ido mirando, que obviamente hay un aumento porque se sacó la mascarilla, ¿cierto? Hubo un destape prácticamente total. Hay algunos que postulaban que no debió ser así, entre ellos me incluyo yo, quizás debió ser obligatorio para lugares demasiado masivos como el metro, los malls, los cines, o sea, gente donde hay personas muy una al lado de la otra, ¿cierto? Pudo haber sido un poquitito más progresivo, digamos, pero bueno, las autoridades y los médicos saben más que un simple periodista, pero hemos visto eso alrededor de este caminar, pero también tú dices hay que ver dos cifras, porque podemos tener una alta positividad, podemos tener un alto grado de contagios, pero si está falleciendo poca gente, quiere decir que no vamos tan mal tampoco. Claro, sí, con respecto a la ocupación de las camas UCI, también hay una disminución sostenida y la mayoría de los pacientes que está hoy con COVID grave son personas que no recibieron la inoculación o que no completaron los esquemas y en realidad no se justifica tener tantas camas disponibles porque no están llegando efectivamente. Entonces, uno, claro, las tiene disponibles para los pacientes que lo requieran, pero lo importante es que demuestra que la vacunación es efectiva para disminuir los casos y de hecho nosotros en el piso COVID que teníamos en el hospital, que también está a punto de desarmarse porque ya no tenemos tantos pacientes COVID, nosotros teníamos aproximadamente 24 camas con lo que se llama la cánula nasal de alto flujo. Y esa se usaba casi en todos los pacientes, porque era una de las maneras de sostener la ventilación. En cambio ahora es rara la vez que lo tenemos que usar, se usa una vez a la semana, un paciente, y eso indica que la gravedad ha ido disminuyendo paulatinamente. Por lo tanto, la invitación es a que todos tengamos nuestra vacuna al día y que sobre todo tengamos confianza que la vacuna es segura, que nos ha protegido, que ha disminuido la gravedad de los casos y sobre todo que también disminuye en cierta medida la necesidad de tener protección en nuestras familias o en nuestros entornos más íntimos. Usted trabaja en el Hospital Clínico de Antofagasta, usted está día a día a la avena, como decimos.
Y Sí. me decía que las personas que todavía están ocupando ventilación, que están más complicadas, son personas que de alguna u otra forma no tienen su esquema de vacunación completo, ¿cierto? Esas Sí. son las personas que hoy día lo están pasando mal. Claro, la mayoría. O sea, igual hemos tenido pacientes que han tenido su cuarta dosis y que han sido hospitalizados en unidad de paciente crítico. Son excepciones a la regla y la mayoría de esas personas corresponden a ese porcentaje que uno veía casi lejano de, no es efectiva en un 5 o en un 4% de la población, el 98 o 96% estaba protegido contra COVID grave. Claro, ese porcentaje pequeño de que no le hacía efecto, que en realidad son personas que tienen algunas características personales, incluyendo pueden tener alguna resistencia a estas vacunas, generan cuadros más graves, pero son la excepción. La mayoría de las personas que se inocula tienen una protección adecuada y cursa con cuadros que incluso pueden ser asintomáticos. Claro, pero la mayoría, el grueso de las personas que están en unidad de cuidados críticos son las personas que no tienen su Sí, esquema completo. definitivamente, Oiga, definitivamente. O oi- sea, oiga, doctor, disculpe, y esto de empezar a inocularlo una vez al año va a empezar en un comienzo para las personas sobre 70 años. ¿Usted cree que se puede ampliar al resto o es recomendable o han conversado que sea recomendable al resto de la población? Así como uno se pone la vacuna de la influenza todos los años, por ejemplo, uno sí. se ha fijado que llegan al trabajo y de repente el mismo empleador dice ya vamos a poner la vacuna de la influenza o los colegios para los niños. ¿Usted cree que lleguemos a eso también? Yo creo que sí. Incluso ya se está preparando una vacuna que incluye influenza más el COVID. Tenemos que pensar de que la plataforma de Pfizer tiene esa particularidad que uno le puede incluir otro ARN mensajero de otra virus respiratorio o de otra parte del virus, y de esa manera pudiésemos tener una ampliación del espectro de protección. Y yo creo que vamos a llegar a eso, a una vacuna que va a ser pentavalente, en que vamos a tener las cepas de influenza que circulan más el COVID, y eso podría ser una vez al año. Claro, Hasta el momento no se tiene, pero yo creo que a eso vamos a atender. claro, y que sería una sola vacuna y lo que significa que a uno no le dé COVID o no le dé influenza, sino que le da más despacito, por decirlo de alguna forma. Exacto, exacto. Siempre digo que es como el cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad no va a evitar que nosotros choquemos, pero sí va a evitar que tengamos un cuadro grave. Sí, es verdad. Y ha sido increíble todo lo que hemos pasado durante estos años. Ustedes están ya en un periodo más, podríamos decir, post-pandémico de análisis. Esto ha sido también muy beneficioso para el mundo de la medicina en el planeta, digamos, porque me imagino que están como locos cruzando datos, viendo tendencias, para ir aprendiendo, para ir evolucionando. Pero ¿cómo está usted que trabaja en el hospital? ¿Cómo está el personal de la salud? Que yo tengo muchos amigos que trabajan ahí, me dice, llevo 3 años, estoy reventado sobre reventado, digamos. ¿Cómo está la salud mental también de ustedes que han trabajado tanto en estos años para ayudarnos a todos nosotros? Sí, yo creo que hay un agotamiento de mucho personal de la salud. Nosotros, de hecho, tuvimos bajas considerables en nuestro personal, incluso médicos, que llega un momento en que son superados por este exceso de trabajo, y también un tema de lo que significó anímicamente ver a muchas personas graves en un mismo día, tener una constante zozobra de que nos podíamos contagiar y podíamos contagiar a nuestra familia. Yo creo que a la larga hay muchas personas que han tenido problemas y que los vamos a ir manifestando poco a poco, pero tenemos que buscar también los medios y la resiliencia suficiente como para sentir de que ha valido la pena y que ya estamos saliendo. O sea, este es un periodo en que nos tenemos que reacostumbrar a vivir con el virus, a vivir sin mascarilla, que cuesta mucho, sobre todo en reuniones, en reuniones más íntimas, con personas que no conviven normalmente, en que uno se siente extraño sin la mascarilla. Pero tenemos que pensar de que la parte más importante es que todos tengamos nuestra inoculación al día, y que eso nos tiene que proteger de un cuadro grave. Y si tenemos cuadros respiratorios porque los niños nos la traen, eso va a ser algo que
inevitable. Tenemos que seguir adelante con nuestra vida y tenemos que buscar la manera de protegernos lo más que pueda. El grupo de profesionales tiene que buscar en estos momentos toda la ayuda necesaria para lograr que, en definitiva, esto sea una experiencia que nos permita el día de mañana estar más atentos y evitar que vuelva a ocurrir con otro virus. Sí, y yo creo que el Estado, como Estado, no me refiero al gobierno, no me refiero, ¿cierto?, a la parte ejecutiva, legislativa, nosotros como país, como Estado, también tenemos una deuda con usted. Yo me recuerdo las primeras notas de prensa, yo haber hecho un par de notas de personas que se negaban a que personal de la salud que trabajaba en un hospital estuviera en el condominio, en el edificio, lo hacían sentir mal. O sea, esto fue terrible para usted. Y también el otro aspecto que yo encuentro que es súper positivo y uno va aprendiendo de estas cosas es el tema de inmigración, porque yo me imagino que mucho profesional que emigró a nuestro país ha sido vital también para sostener los turnos, las rotativas, ¿cierto? Siempre la televisión tiende a mostrar como la parte negativa de la inmigración, pero hay una parte que es súper positiva de todos aquellos médicos, profesionales, enfermeros, TENS, que también fueron parte de este tremendo sistema. Imagínese, doctor, que antes de la pandemia Chile tenía entre 400 y 450 camas UCI crítica, que más que la cama, tiene que ver con la cama, la maquinaria, 6 profesionales alrededor, y en menos de un año, 2 años, Chile multiplicó casi por 10 su capacidad de atender a pacientes críticos. Entonces, yo creo que ese factor también de quienes han llegado desde fuera a ayudarnos con su paciencia, con su sabiduría y también con sus conocimientos ha sido clave también. No sé cómo lo ha visto usted en Antofagasta. No, de todas maneras, nosotros tenemos una alta tasa de profesionales dentro del hospital que lograron dar continuidad a la atención en los distintos unidades, no solamente de paciente crítico, sino también tuvimos mucho apoyo de profesionales que venían de otras latitudes en los pisos de COVID. Y eso fue tremendamente importante porque no podríamos haber dado abasto a eso si no hubiese sido por el apoyo de estos profesionales. E inclusive nosotros logramos generar con dos colegas, o sea, éramos dos los que estábamos a cargo del piso COVID con una colega infectóloga, y llegamos a tener casi 4 alas del hospital con 18 camas cada uno que tenían pacientes con COVID. Entonces fue importantísimo el tener a cargo estos médicos, que muchos de ellos eran médicos generales o algunos médicos que tenían especialidad pero que se dedicaron a ser médicos generales y a atender el COVID por la revalidación de sus títulos todavía. Pero ellos fueron fundamentales en el combate del COVID en los periodos más duros de la pandemia. Me quedo con una frase que dijo usted de no tenerle vergüenza al uso de mascarilla, porque, por ejemplo, aquí en el metro, donde transitan, en algún momento transitaron 5 millones de santiaguinos. Fíjese que con la pandemia bajó, ahora estamos entre los 2,5 y 3. La gente prefirió el auto, prefirió muchas veces irse en la locomoción en superficie, pero yo he visto en el metro, por ejemplo, que muchas personas siguen utilizando la mascarilla y yo creo que eso es positivo, ¿no? Sí, de todas maneras, o sea, yo creo que hay circunstancias en las que no podemos negar el uso de la mascarilla. En lugares cerrados, en que no tienen buena ventilación, en lugares en que tenemos una aglomeración de personas importantes, por ejemplo, en el metro, en el transporte público, en las micros. Y la otra donde no podemos dejar de utilizar mascarilla como pacientes y como tratantes es en todos los centros de salud, independiente que sea un centro de salud, por ejemplo, de una diálisis, un centro médico, o que voy al kinesiólogo. En todo momento tendríamos que usar la mascarilla, tanto pacientes como tratantes, porque esa es la única manera que, por lo menos en lugares cerrados donde puede haber un alto riesgo de contagio, estemos protegidos. Claro, y además yo también me recuerdo que en algún momento uno, no sé si se burlaba, pero miraba con extrañeza, por ejemplo, los asiáticos, sobre todo los japoneses que venían a nuestro país, y ellos en la calle usaban mascarilla y ahora se explica a uno muchas cosas, no solamente por el COVID y por las enfermedades, tiene que ver con las alergias, con el polen, van ayudando también a un Santiago hipercontaminado, por ejemplo, a ir filtrando. Entonces uno también pudiera también hacer ese ejercicio y mirar lo que le resulte. Para otra gente es súper tedioso, le cuesta respirar,
trotar, por ejemplo, con mascarilla era muy complejo. Ahí uno tiene que ir viendo también, doctor, pero la recomendación sería que cuando hay mucha gente, si quiere o tiene alguna aprensión, la use. O cuando no puedo mantener la distancia física, que ese también es un tema. O sea, ahí usar la mascarilla. Y solamente un dato que puede ser un poco un ejemplo. Cuando partió la pandemia, nosotros tuvimos contacto con médicos de Wuhan y vimos su experiencia y qué es lo que más les había resultado. Y de ahí yo tomé una de las medidas que yo creo que me ha mantenido durante toda esta pandemia, no libre del COVID, porque yo no he tenido COVID en todos estos años. Fue que ellos buscaron cuál era el turno más adecuado para evitar el COVID y que no se retiraran los elementos de protección. Y vieron que la mejor manera era usando turnos de 8 horas. Entonces, durante esas 8 horas, la persona no se sacaba la mascarilla, no comía, no tomaba agua. Y eso fue un tema que yo incorporé en mi práctica clínica y hasta el día de hoy yo soy el último en ir a almorzar, trato de evitar eso y cuando puedo vengo a almorzar a mi casa, por lo tanto termino almorzando como a las 5 de la tarde. Y eso significa, en definitiva, que el no sacarse la mascarilla demuestra que puede protegernos lo suficiente como para evitar que nos contagiemos. Doctor, ustedes como infectólogo trabajan harto con las curvas de proyección y se nos viene el verano, y un verano que ha sido, que hemos estado un poco reprimidos, como pasa con los conciertos masivos, con tantas actividades que dejamos de hacer, con restaurantes que no soportaban toda la gente, que había que hacer una fila larga, que había que mostrar un pase de movilidad, que había que esperar. Mucha gente en la fila del restaurante se devolvía para la casa porque era tan tedioso entrar a un restaurante que era complejo. Y ahora hay libertad total y se nos viene el verano. ¿Qué se puede proyectar? ¿Que este número de infectados pueda subir en el verano? ¿Que nos vamos a mantener? ¿Qué se pudiera adelantar en ese aspecto? Sí, puede subir el número de contagios, pueden ir aumentando paulatinamente, pero también hay que considerar una cosa, o sea, en algún momento de la curva puede ir aumentando tanto la cantidad de contagios y que asociado a las vacunaciones puede llegar un momento en que va a bajar dramáticamente la cantidad de contagios, porque eso va a hacer que en el fondo no haya tantos susceptibles para contagiarse. ¿Ya? Estamos en un momento en que pudiese, dado que la gravedad ha disminuido, que la variante Delta o sea, la variante Omicron tuvo menos morbilidad, que sería importante. Yo creo que esa fue la racionalidad de por qué sacar la mascarilla, porque en el fondo llega un momento en que, claro, se contagia más gente, pero los cuadros son menos graves y inevitablemente esas personas quedan con un cierto grado de inmunidad que va a permitir disminuir la gravedad de los cuadros. Por lo tanto, en algún momento va a bajar nuevamente la curva y ya ahí vamos a tener un respiro con respecto al COVID. Oiga, doctor, y por último, con este me despido, porque ya le hemos quitado harto tiempo, pero ¿una persona que le haya dado 2 veces COVID es más inmune o no? Lo que pasa es que tiene inmunidad distinta, o sea, porque son cepas distintas. Y lo más probable es que la inmunogenicidad de esas cepas sea distinta porque pueden ser a distintas proteínas, puede haber modificaciones precisamente en la proteína Spike, que es por la que ingresa, y la mayoría de las vacunas apuntaron a eso. Pero cuando había mutaciones en la formación de la proteína Spike, hacía que disminuyera la efectividad de las vacunas. Por lo tanto, es probable que una persona que ha tenido 2 veces COVID tenga inmunogenicidad para esa cepa, pero si aparece una variante distinta que tenga modificado la proteína a la cual soy inmune, en realidad puedo contagiarme nuevamente. Lo que sí puede pasar de que en estos momentos, si yo me contagié 2 veces, yo tengo una inmunogenicidad adecuada para la variante que está circulando en estos momentos. Y esa es como la idea, que la mayoría de las personas que han estado contagiados y que han sido cuadros leves, tienen ya una inmunidad, por lo menos para las cepas que están circulando. Por eso la lógica de vacunarlos una vez al año.
Muchísimas gracias, un placer haber conversado con usted, don Francisco Salvador, infectólogo de la Facultad de Medicina y además del Hospital Clínico de la Universidad de Antofagasta. Muchas gracias por habernos dado este tiempito en esta mañana de día sábado 5 de noviembre y ya conversaremos más adelante para ver qué arrojan las cifras y qué hemos ido aprendiendo al respecto. Mucho cariño a toda la gente en Antofagasta, que esté muy bien. Muchas gracias por la invitación, a sus órdenes. Gracias, que esté bien.